Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos esta tarde de relatos y leyendas en el Museo Francisco Villa. Llueve, truene o relampaguee. Es un programa que está establecido, tenemos más de 3 años, 162 programas al aire ininterrumpidos, y eso nos llena de entusiasmo cada martes, porque cada martes a las 5 y algunos minutos iniciamos este programa y tenemos una gran variedad de actividades en las que este patio central del Palacio de Zambrano se convierte en el núcleo de la difusión cultural. Esta tarde me complace saludarlos y a través del canal Raúl Mora saludar a la gente que nos ve en esta transmisión en vivo como cada martes, los que están en casita, a todos saludos, abrazos. Hace unos minutos ya se reportaron la familia Villa, los nietos del general Villa desde la Ciudad de México como cada martes. Saludos, abrazos a todos ustedes, a Gonzalo Sánchez también allá en la Ciudad de México, a la gente que nos sigue también al otro lado de la frontera. Saludos a todos ustedes y a quienes se unen al programa luego en YouTube constantemente. Muchas gracias. Esta tarde pues nos une algo en común. Nos une la emoción de estar celebrando 10 años de una revista. 10 años, se dice fácil, 10 años de vida de una revista que naciera un 8 de marzo de 2016, ¿sí? Voces silenciosas que dirige nuestra querida maestra Guadalupe Herrera Alvarado. Se me hace un poquito difícil decirle Guadalupe, creo que me voy a tomar la facultad de decirle Lupita, como siempre, y es un gran honor tenerla aquí, maestra, tener a nuestra gente. Vamos a darles un aplauso fuerte, con mucho cariño. El mantener una revista es complicado y creo que la gran mayoría de todos los que están aquí, estamos aquí, lo sabemos. Es complicado, pues, sobre todo por lo económico, vamos a decirlo claro, sobre todo por los costos. Pero no solamente eso, también quien dirige la revista, el estar permanentemente pendiente de los escritores, de los diseños, de todo, es una labor titánica, es una labor bastante complicada. Y lo digo porque la revista de los cronistas, al gremio que yo pertenezco, con el maestro José de la O. Holguín, que le mando un saludo especial donde quiera que se encuentre, ahorita en sus actividades, permaneció por años también, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que dejarla un poco. Y esta no se rindió, esta revista superó la pandemia y sigue laborando, sigue dándose. Es una revista con esta especialización de género, con esta tendencia hermosa en la que pues no solamente el mes de marzo se lucha en ello, es permanente, es todo el año, y ya escucharemos a nuestras panelistas. Es una actividad permanente el estar buscando los espacios, buscando la facilidad para que escritoras y escritores puedan dar a conocer la voz de la mujer, la voz firme, la voz real, la voz que sí existe, que se da y que es una lucha constante. Yo me siento muy contento, muy halagado, porque a pesar de que mis padres eran del medio rural, vivían en el medio rural, tenían esa sensibilidad de género, y para mi madre y mi padre la igualdad en los géneros fue naturalita, se dio siempre, entonces con la misma enseñanza se va dando. Lo comento porque yo así lo viví. Recuerdo muy bien, siendo niño, que en mi pueblo me tocaba ir de vez en cuando con alguno de los amiguitos vecinos, y me llamaba mucho la atención que la mamá servía la mesa, ponía sobre la mesa, que ya tenía su mantel casi siempre de plástico, ponían un mantel muy bordado a la hora de la comida,
y luego el tortillero, y se sentaba el papá y los hijos mayores, los niños no, y la mamá le servía, y la mamá estaba de pie sirviéndole al papá. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en mi casa no. En mi casa, como era el molino del pueblo, mi madre y mi padre molían desde la madrugada, y a la hora de antes de irse a la escuela, los niños, ya cada uno teníamos nuestras actividades, corríamos todos ya a la cocina listos para desayunar, y mi padre guisaba huevos, mi madre hacía el ponche, otro tenía los frijoles, y entre los dos nos daban a todos los que íbamos a la escuela, y vámonos los chiquillos a la escuela y ellos a las demás actividades. Entonces, cuando uno crece en una igualdad así, no entiende por qué en otras familias se da tan marcado. Pero bueno, es un comentario solamente personal. Yo lo vivo así y lo viví. Quiero destacar la presencia de diferentes invitados especiales que están aquí con nosotros, de la la licenciada Patricia Iñiguez, que viene en la representación de la maestra Alejandra Hernández Acosta, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Gracias por su presencia. También destacar con mucho cariño la presencia de la maestra Rosa María Valles. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Nuestra escritora, gran escritora. La maestra Coco Páez, la doctora Carla Obregón Avelar, la doctora, también está con nosotros el doctor Alberto de la Rosa Olvera. Bienvenido, doctor. Y por supuesto que en un ratito más estaremos dando la pauta y el espacio totalmente para nuestras panelistas que tienen la mesa en el conversatorio, pero quiero que les demos un aplauso y recibamos con mucho cariño a la doctora Beatriz Elena Valles Salas, investigadora y escritora de Durango. Maestra Beatriz, compañera, hermana cronista aquí en Durango. A la maestra Julieta Hernández Camargo, presidenta de Sí Hay Mujeres en Durango. Bienvenida, maestra. A la maestra Jennifer de la Torre Delfín, feminista y defensora de los derechos humanos. Y pues quisiera nombrarlos a todos y a cada uno de ustedes, pero todos son bienvenidos, bienvenidas. Con mucho cariño saludo a mi público del martes, que siempre está aquí presente, y en la persona de la maestra Josefina Borrego Fernández, la saludo a todo el público de los martes, y a todos los invitados especiales, a la gente que está por llegar. Sé que hay gente que a veces decimos llegó tarde, sí, pero sabemos que muchas de estas personas están en múltiples detalles y ocupaciones, y a veces dice uno, yo pienso que voy a llegar tarde, mejor no voy, pero también el compromiso de que ya estoy invitado me hace ir. Entonces vamos a ser tolerantes con eso, y aunque no hayan llegado, los vamos a ir recibiendo con el mismo agrado, el mismo aprecio para todos. Bueno, maestra, pues yo quisiera primero empezar con la maestra Lupita, que nos cuente de este gran logro de la revista. 10 años. 10 años se dicen fácil, sí, pero es bastante labor, una labor titánica, les decía yo, es algo muy hermoso. Lo veo, nosotros con nuestro programa de los martes tenemos 3 años, 2 meses, pero no es sencillo. Hay que estar con permanencia y no fallar ningún solo martes. La persona que tenía el canal y que ya tenía una difusión, el canal de miles y miles de seguidores, nuestro Señor lo llamó este año a Santiago Zagoto, conocido por todos. Repentinamente se adelantó y bueno, ya no fue posible que siguiera en su transmisión, obviamente, pero Raúl Mora ya estaba con él laborando, ya tenía su propio canal y él continuó. No frenamos, seguimos porque la vida continúa, y Santiago nos dejó una enseñanza magnífica, que en 157 programas que él grabó nunca llegó tarde a ninguno. Entonces esa permanencia es la que nos hace continuar, seguir. Maestra Lupita, yo sé que usted como comunicadora ha estado en muchos sitios y está en muchos sitios,
Y no hablo de bilocación, no, es real. Está usted en muchos espacios, en muchos sitios, en Secretaría de Educación, en Educación Continua, pues es una pieza muy importante. Pero también si volteamos a Radio Universidad, ahí podemos disfrutar de un podcast también muy importante, y también de los cuentos infantiles los domingos a las 10. Entonces la encontramos en muchos eventos, en muchos lugares, en muchas actividades, pero no sola. Le gusta hacer equipo, le gusta que las mujeres estén agrupadas, que estén en equipo. ¿Cómo nació el sueño de esta revista, maestra? Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a acompañarme para celebrar estos primeros 10 años de vida de Voces Silenciosas. Pues Voces Silenciosas nació un 8 de marzo de 2016, precisamente con el ánimo de dar voz a las mujeres que teníamos mucho que decir, mucho que contar y no lo podíamos hacer. Si recordamos, en siglos pasados había muchas mujeres poetas, escritoras, pintoras, y firmaban con el seudónimo del esposo, el hermano o el abuelo, porque no se les permitía a ellas firmar con su nombre. Entonces fue de esta manera. Yo creo que a lo largo de nuestras vidas, todas las mujeres en algún momento hemos sido objeto de violencia, de cualquier tipo de violencia, ahora este abanico de tipos de violencia, pero en algún momento la hemos vivido en carne propia y bueno, también Voces Silenciosas nace para eso, para visibilizar la voz de la mujer, para que nos compartan esos anhelos, esos pensamientos, esas problemáticas, porque yo les agradezco que a través del programa de radio de Voces Silenciosas y de la revista nos hayan tenido la confianza y acercarse para compartir con nosotros su historia de vida, la historia íntima, la historia personal, y que decidimos abrirla al público, los radioescuchas, a los lectores. Entonces hay que ser valiente para abrirnos. Cuando yo decidí escribir, estuve 5 años en el área editorial del Sol de Durango, yo decía, pues me da mucho miedo escribir, ¿por qué? Porque me voy a abrir a mi pensamiento, a mi manera de pensar, y yo decía, ¿y si no está bien? Pero son bienvenidas las críticas positivas y negativas, eso te hace crecer. Entonces, pues Voces Silenciosas nace precisamente por eso, de una experiencia de vida. De una experiencia de vida de violencia. Entonces, por eso nace Voces Silenciosas, para que muchas mujeres que quieran ser parte de este proyecto que aún sigue vivo, están las puertas abiertas. No quería que me preguntara porque sabía que iba a pasar esto, No, pero es maravilloso, maestra, es maravilloso darnos cuenta y cuando uno ve esta sensibilidad, pues entiende con mayor facilidad el por qué la permanencia, el por qué la lucha constante, el por qué representar con Voces Silenciosas a tanta mujer que su voz es silenciada en el hogar, en los hermanos, en diferentes espacios, y tenemos casos muy especiales de personajes que gracias a la maestra Valles hemos conocido con mayor facilidad. Armila Galindo, yo soy un apasionado de Juana Belén, y este año y el año pasado pues logramos mucho con Juana Belén, y pude en mi tierra, San Juan del Río, poder poner la placa en la casa donde ella nació y tener la certeza que ahí en esa casa había sido su nacimiento, como base, como señalamiento. Pero seguimos esas mujeres que hicieron, que dieron pauta a las voces, a romper con el silencio. Y yo nada más me quiero imaginar a Juana Belén, bravía, norteña, peleando con los Flores Magón, y cuando los veo ahí en el mural a los Flores Magón, cuando estuvieron en Coahuila y que ella iniciaba y que ella escribía con ellos, y que la acusaron
con frases pues denostándola, denigrándola, haciéndola sentir que no era una mujer, que era una marimacha, porque estaba en eso. No, encarcelada muchísimas veces. En la cárcel de Belén nada más 17 veces, claro. Imagínense. Pero el ser una mujer que luchó contra los mismos hombres que creía ella que tenían los mismos idearios y que no era así, que ellos entendían que era mujer y era diferente, ¿no? Pero yo quisiera imaginar a una jovencita estudiante, a una Lupita Herrera jovencita. ¿Hubo alguna mujer en la familia, alguna tía, alguna abuela, alguien que la motivara a sacar esa casta? Sí, claro, mi madre. Mi mamá, esposa de un minero, con 10 hijos, 8 mujeres, 2 hombres, y bueno, en Tayoltita, que somos de San Dimas, la vida de las mujeres es muy cruda. Es un lugar muy pequeño, pero enclavado en la sierra, y en donde cada fin de semana, lo que yo recuerdo, cada fin de semana los mineros salían a gastarse su dinero en la cantina. Entonces hay mucha violencia en ese lugar. Y bueno, mi mamá salió adelante, ella logró traspasar esta historia de vida y se sale del pueblo con todo hijas y nos puso a estudiar. Entonces ella, una gran mujer que ya está en el cielo, y de ella yo creo que sigo esos pasos, y pues la experiencia de vida también de salir adelante, de trabajar. Si quieres lograr algo, tienes que trabajar, porque nadie te lo va a regalar. Entonces mi mamá es mi ejemplo de vida. Magnífico, y esa inyección tan fuerte dio como resultado una Lupita Herrera que viniera a estos espacios y a estos límites de la comunicación, de llegar a más mujeres, de llamar a más gente. Pero sí conocemos en todo nuestro estado, y quizá muchos de nosotros en este momento vemos situaciones de vecinos complicadas, y que a veces está uno en la disyuntiva de decir denuncio o no denuncio, qué tanto bien le voy a hacer denunciar a alguien o no. Pero pues creo que tomar la batuta y hacerlo es lo correcto, y ver cómo la mujer finalmente, Lupita dice, mi madre con 10 hijos, sí, acabo de platicar con una familia este fin de semana de la Sierra de Tepehuanes, y exactamente 9 hijos. El esposo ya no quiso estar con ella, ya dijo no más, se fue con otra señora, pero dejó a la mamá, a la joven madre, con 9 pequeñitos, 7 hombres y 2 mujeres, y en un pueblo donde no había empleo, donde no había nada, donde solamente el poder tener 3 vaquitas para poder hacer queso añejo y venderlo en Tepehuanes y de ahí salir adelante. Pero también tuvo la osadía de salir con ellos a Durango y estudiar aquí y salir adelante, y ahora los veo como maestros en diferentes escuelas y como gente que está saliendo adelante. Pero también nos ha tocado ver casos muy crudos donde desgraciadamente viene la situación de que nace un niño especial en la familia, y casi siempre, digo casi porque hay sus honrosas excepciones, el hombre se va. Ya tuvo su bebé, se dio cuenta que tenía síndrome de Down y el hombre desaparece, rehace su vida de otra manera. Pero ¿quién es la que se queda? La mamá. Y eso lo vemos siempre en todas esas situaciones. Son casos muy especiales, y la revista nos habla de todo. Yo hablo de muchos de las portadas, son muchas las que estamos viendo, creo que ustedes las recuerdan más. Cada portada tiene su contenido, y cada uno de los articulistas que aquí están, de los escritores, de las escritoras, podrán decir yo estuve en esa revista o yo estoy en varias, y eso es muy, muy satisfactorio. Maestra, ¿qué tanto ha trabajado los hombres
en Voces Silenciosas apoyando la revista. Sí, a mí me da mucho gusto. Tengo aquí a 3 caballeros que creyeron en el proyecto. Está Sergio Sánchez, gracias Sergio, Ray Cervantes y a Raúl Posadas. Ellos y aparte de algunas otras personas, compañeros que pues no han llegado. Sí. El maestro, el doctor Enrique Medina Vidaña, también el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, que entre los caballeros que han escrito en la revista, que yo les agradezco porque a veces les comento, son más feministas que muchas mujeres. Entonces, muchísimas gracias por estar en este momento con Voces Silenciosas. Sí, es muy grato y saber, claro que estamos a pasos, a días, a horas de la celebración del día 8. Yo digo, no siempre es el día 8, la clave es todo el año es la lucha, pero el día 8 es la fecha en la que se menciona esta lucha permanente y esta situación. Ahorita con la situación a nivel mundial y la guerra que se está dando en Medio Oriente, platicábamos algunos amigos y una compañera decía, bueno, creo que lo más valioso es que muchas de esas mujeres están quemando los velos, están tomando la libertad. Pero luego hubo una intervención de uno de los compañeros que decía, no se alegren mucho. Desgraciadamente, muchas de esas mujeres crecieron con una mentalidad impuesta y no va a ser fácil liberarse, ni aún teniendo esa libertad. Va a ser un proceso largo y puede ser que sí, vaya a ser un proceso bastante largo de tomar esas libertades que se dan, porque en una religión donde se enseña que la mujer no va a alcanzar salvación, que la salvación de los musulmanes solamente es para los hombres, entonces una niña que nació y creció con esa mentalidad es complicado. Mas sin embargo son procesos. Ahorita es muy complicado decir hay buenos o hay malos o no hay o qué es, no, vamos a seguir siendo espectadores y ojalá y la libertad de la mujer avance en todos los sentidos, porque no necesitamos ir a Medio Oriente, lo vemos a veces en nuestras mismas familias, en nuestros mismos vecinos, gente cercana a nosotros, que la situación se da y lo da, y lo digo así sin ningún reparo. Yo tengo una hermana, la adoro a mi hermana Lupita, es religiosa, misionera, catequista, y siempre desde que ella entró, ya tiene 40 años como religiosa, y la veo muy feliz, pero creo que ha tomado esa batuta de la lucha, porque vemos siempre que dentro de la religión misma el dominio del hombre y el machismo es enorme. Mi hermana es una teóloga, está muy bien preparada, hizo su maestría, su doctorado en teología, y sin embargo no tienen la libertad como mujer, lo digo así, de plantarse en el altar y poder dirigir la misa o hacer la Eucaristía, porque no hay esa libertad, porque es mujer. Pero en estas alturas y en este momento, pues a mí me parece inconcebible. Sin embargo se da. Bueno, maestra Lupita, ¿qué le parece si damos pie a que escuchemos este conversatorio? Porque esperamos escuchar muchas cosas interesantes. El conversatorio Los derechos de la mujer y los medios de comunicación. La misma Lupita lo va a moderar, lo va a dirigir, y tendremos magnífica participación de nuestras invitadas, de la doctora Beatriz, Elena Valles, de la maestra Julieta Hernández y de la maestra Jennifer de la Torre. ¿Le parece? Me parece bien. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, yo quiero darle la bienvenida a la arquitecta Grecia Hernández Carrasco. Ella es directora del Instituto Estatal de la Mujer en representación del doctor Esteban Villegas Villarreal, gobernador del estado. Bienvenida, Grecia. Bueno, y después de esta introducción, vamos a iniciar con el conversatorio. A mí me da mucho gusto y es un placer presentar a 3 mujeres duranguenses que se han distinguido desde su campo de acción para visibilizar a las mujeres. Este es un encuentro de diálogo y reflexión
sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción y sensibilización para que los derechos de las mujeres sean escuchados. Hoy les ofrecemos un conversatorio, los derechos de las mujeres y los medios de comunicación. Para ello nos acompañan mujeres académicas, escritoras y defensoras de los derechos humanos y de la academia. Estas trayectorias se entrelazan entre la academia, la palabra escrita y el activismo joven. Desde estos distintos espacios, sus voces dialogan y se encuentran en una misma convicción: la importancia de nombrar, cuestionar y transformar la realidad. A través de la reflexión crítica y la acción colectiva, estas tres voces contribuyen a ampliar la mirada sobre el papel que juegan los medios en una sociedad más justa e igualitaria. Le agradezco profundamente por compartir hoy su experiencia a la doctora Beatriz Elena Valle Salas. Ella es egresada de licenciatura en Derecho de la UJED, maestra en Derecho de Trabajo por la UAN, maestra en Humanidades por la UAS, es la Universidad de Zacatecas, doctora en Investigaciones Feministas por la Universidad Pablo de Olavude de Sevilla, España, autora de libros y artículos de mujeres, historia y derecho. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y actualmente es jubilada. La maestra Julieta Hernández Camargo es abogada y comunicóloga con maestrías en Educación Tecnológica y en Derecho Constitucional y Amparo. Desde hace más de 30 años se ha dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres, particularmente en los ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos. Es fundadora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, los CECITED, y de la organización Sí hay Mujeres en Durango, desde donde ha brindado acompañamiento legal a mujeres en situación de violencia y ha impulsado acciones clave como la alerta de violencia de género y la iniciativa para la despenalización del aborto en el Estado. Es autora de diversos libros y publicaciones centradas en los derechos de las mujeres, la equidad de género y la crítica cultural, entre ellos Mujeres de Durango, Equidad sin Sexo, Catálogo de los Derechos de las Mujeres y la canción mexicana Misoginia. Ha recibido reconocimientos del Senado de la República por su labor como biógrafa femenina. Jennifer de la Torre es politóloga, comunicóloga y feminista, especialista en género y defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Juárez del Estado de Durango y en Comunicación Social por el Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Actualmente ya terminó la maestría en Derechos Humanos. Felicidades, maestra. Ay, sí. Ha sido reconocida con el Premio Estatal de la Juventud 2020, reconocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por su labor en defensa de las mujeres y del Premio Municipal Mujer Olimpia Coral 2021. Su trabajo de investigación se centra en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y feminismo. Bueno, como preámbulo al tema, sabemos que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de imaginarios sociales. Pueden visibilizar desigualdades, denunciar violencias y fortalecer la conciencia colectiva, pero también pueden producir estereotipos, normalizar la discriminación o silenciar las voces. Desde esta perspectiva de género, comunicar implica una responsabilidad ética, informar con rigor, representar con dignidad y reconocer a las mujeres como sujetas plenas de derechos. En este sentido, los medios se convierten en un espacio clave, para ampliar el acceso a la información, promover la igualdad y contribuir a una sociedad más justa, donde los derechos de las mujeres no solo se conozcan, sino que se ejerzan plenamente. En este contexto, inicio con la primera ronda de preguntas. Cada una tiene hasta 4 minutos para responder. Les quiero comentar que ahí enfrente hay un compañero con el semáforo verde, blanco y rojo. El verde es para iniciar, el naranja es el tiempo se está terminando, prevención, y el rojo es que ya tenemos que terminar y concluir. En la primera ronda, la pregunta que les hago a las panelistas, a las 3 panelistas,
¿De qué manera los medios de comunicación influyen en que las mujeres se reconozcan o no como sujetas plenas de derechos? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, si quieren yo. Ya tengo el teléfono, ya tengo el micrófono en la mano. Lupita Herrera, que así es mayormente conocida por su revista. Les quiero decir que yo estuve en el momento que ella la inauguró, ya la conozco hace muchos años y bueno, durante todo este tiempo, ya ni decimos cuántos, ¿verdad? Pero me es muy grato que me permita estar en este espacio y felicitarla. También saludo a Eduardo Carreño, que él es director de este museo, y es un honor para mí compartir con Beatriz Valles y con Jennifer de la Torre. Pues los medios de comunicación sirven para varias cosas, para informar, para entretener, para formar opinión pública, para legitimar discursos y, en fin, para muchas cosas. Se dice que también para educar, aunque uno de mis maestros me dijo que no era cierto, que la que tenía que educar era la Secretaría de Educación. Entonces son conceptos de maestros que me dieron clases en la licenciatura de Comunicación Social. La importancia de los medios en torno a las mujeres pues es muy grande, porque pueden invisibilizar a las mujeres o las pueden hacer visibles. Pueden crear estereotipos y los pueden romper. Hay ejemplos, por ejemplo, desde siempre, en torno a lo que los medios de comunicación hacen en torno a las mujeres. ¿Cómo crean estereotipos? Pues con comerciales donde ponen lavadoras y ponen a mujeres realizando labores del hogar o labores de subordinación ante los hombres. Y desde niñas, los medios de comunicación transmiten los juguetes para niñas y los juguetes para niños. Los juguetes importan porque van formando la personalidad de niñas y niños. Entonces los medios de comunicación pues tienen mucho que ver en torno al tema de las mujeres. También desde luego pues han popularizado términos como el feminicidio, el feminismo, pero también en algunas ocasiones nos damos cuenta que su lenguaje no es el adecuado, por ejemplo, cuando hablan de pareja sentimental, de homicidio pasional, cuando no es un homicidio pasional, sino es un feminicidio. Entonces, sí hay diversas cuestiones que tenemos que considerar en los medios de comunicación. Son buenos y malos, depende de lo que se enfoquen. La revista de Lupita, por ejemplo, pues como lo dice en su programa de radio, tiene perspectiva de género, da voz a las mujeres que no la tienen, porque aún en esta época las mujeres no denuncian, no hacen muchas cosas porque no se les permite hablar. Entonces, esas voces silenciosas tienen su espacio en la revista de Lupita. Ya me pusieron amarillo. Buenas tardes a todos. Yo quiero también felicitar a Lupita en esta tarde porque la verdad 10 años se dicen 10 años, pero no se entiende todo el trasfondo que hay en 10 años. Conocí a Lupita cuando fue a visitarme y a platicarme del proyecto. Me llamó mucho la atención porque la verdad una revista de este tipo no había en Durango y me dio la satisfacción de aparecer en uno de sus, sí, en el primero, ¿verdad? En el primer número, que no quiero decir porque luego dicen, uy, 10 años ya tiene más. Pero bueno, quiero en esta tarde agradecer esta invitación para la celebración y dar mi participación en este aspecto. Mira, comunicación la podemos entender de muchísimas formas y voy a hablar un poco de la comunicación escrita.
que también todos los cartelones y lo que nosotros veamos, donde podamos leer, nos comunican cosas. Bueno, cuando me invitaste, anduve pensando cómo hacer, qué material, y di con la cartilla de los derechos de las mujeres. Me pareció un documento sumamente interesante y quiero resaltar no los 17 derechos de los que vienen muy resumidos, sino situaciones de lo que dice la cartilla. Me llama la atención, con permiso, que no veo, que se dirige y dice: queremos que las niñas crezcan y se desarrollen en libertad plena, con la conciencia de que es su derecho convertirse en las personas que quieran ser y contar con las oportunidades para lograrla. Esto me llamó la atención porque se dirige a las niñas, o sea, a las que están por crecer y entender que su lucha por los derechos todavía les falta mucho. Y les dicen, tienen derecho a cumplir sus sueños y las autoridades están obligadas a garantizar las condiciones para que esto suceda. Muy importante me pareció este llamado a las niñas. Por otro lado, dice, son tus derechos para todas, no importa dónde hayas nacido, el color de tu piel, la lengua que hables, cómo es tu voz o dónde vivas. Cuestiones que entiende una niña y que entiende que sus derechos se pueden ejercer aún sea blanca, negra, alta, bajita, delgada, como quiera. Por otro lado, me llamó mucho la atención también que les habla a los hombres y les dice: somos la mitad de la población y podemos trabajar juntos para lograr un cambio. Hombres tienen que conocer los derechos de las mujeres para poder construir junto con ellas una mejor sociedad. Entonces, este cartelón, podríamos decir, que vi pegado en una oficina de gobierno, me llamó muchísimo la atención. Esto es un ejemplo de una comunicación muy, muy positiva, de una comunicación que está tocando las cuestiones de género, de una comunicación que está hablando a la futura generación de mujeres en México, y que pienso que si seguimos trabajando, como dice Lupita, cada quien desde su ángulo, podemos lograr mucho. Yo soy optimista y pienso que nuestras hijas, nuestras nietas verán esto y actuarán. Gracias. Jennifer. Pues de igual forma, yo creo que 10 años, mi Lupita, felicidades, de verdad felicidades. Allá me vi, ya me tomé foto a mí misma. Yo creo que esta parte de la pregunta lo vemos reflejado aquí el día de hoy. Estamos todas las personas y los carteles. Yo creo que el tema de los medios de comunicación y cómo influyen directamente en el ejercicio de los derechos de las mujeres es en estas narrativas, porque los medios de comunicación no solo informan, sino crean realidades, crean utopías. Y esta parte de que cuando yo conocí a Lupita también fue justamente en el tema de los medios de comunicación, y yo dije, ay, esta revista yo nunca la he leído, yo no sabía que había una revista de mujeres. Y la empecé a leer y después le pedí, pues le dije, dame chance de escribir ahí, ¿no, Lupita? Y empecé a escribir en esta revista, y creo que desde un espacio de cómo influyen es que datos de la ONU e incluso de estas naciones establecen que las mujeres en los medios de comunicación están subrepresentados en temas de entretenimiento, pero no en temas de divulgación, no en temas de dirección de revistas, en reportaje. Y ahorita pues también veo a muchas compañeras que aquí son colaboradoras, veo a Zoe, veo a Rosy, mujeres de Durango que son comunicadoras y que nacieron también y estamos inmersos en este proyecto. Yo creo que influyen mucho solo por el tema de la construir estas realidades, pero también en la parte de cómo se narran las noticias. Por ejemplo, en el tema del movimiento feminista, medios de comunicación son importantísimos porque hacen que la voz de las mujeres crezca, haya un altavoz de esas.
pero también después de la narrativa, si no se narra como debe de ser, por ejemplo, yo cuando al principio le preguntaba a Lupita, oye Lupita, ¿y aquí hay línea editorial o puedo escribir de forma libre? ¿No? Me decía, no, escribe de forma libre. Entonces, ¿sí puedo hablar de aborto? Sí, habla de aborto y habla de todos los temas que tú quieras. Y eso es lo importante de los medios de comunicación, porque empezamos a cambiar la narrativa, empezamos a hablar desde los temas que traen la agenda de las mujeres y muchos otros, el feminicidio. Y entonces el tema de los medios de comunicación, el narrar, como lo comentaba la licenciada Julieta, no solo desde el sesgo de cómo se habla o cómo se narra, creo que ya se está cambiando la perspectiva. ¿Y en qué influye? En esto, en esta realidad material que tenemos el día de hoy, en los 10 años de la revista, en ver todas las portadas que hay, en los temas que tratan, y que no solo las mujeres y los medios de comunicación están para el entretenimiento, sino también para la dirección. Muchas gracias por sus comentarios en esta primera ronda. En la segunda ronda, le hemos titulado Los retos actuales. Tenemos entre 10 y 15 minutos para crear un diálogo entre las panelistas. La pregunta detonadora es, ¿las redes sociales ayudan o perjudican la agenda de derechos de las mujeres? Julieta. Gracias. Bueno, yo creo que las redes sociales, al igual que los medios de comunicación, porque son también un medio de comunicación, pues desde luego que influyen en los derechos de las mujeres. Y es tan importante su influencia en el mismo sentido, que a veces visibilizan, otras no, crean estereotipos y a veces no. Pero han sido bien importantes, por ejemplo, en la difusión de los temas del feminismo. Por ejemplo, se hizo muy popular un hashtag que se llama MeToo. Lo conocimos en todo el mundo, Ni Una Más, o sea, muchos hashtags los conocimos por las redes sociales. O sea, las redes sociales han servido para difundir a nivel global muchos pensamientos feministas, los colores, el pañuelo naranja, el pañuelo verde, el pañuelo morado. O sea, todo eso ha sido difundido por los medios de comunicación, pero muy en particular por las redes sociales. Pero también pues hay violencia en estas redes sociales, se ha incrementado la violencia digital, virtual, contra las mujeres. Por eso ya tenemos una ley Olimpia que nos protege de la difusión de contenidos íntimos. Entonces, como creo que son buenos y son malos. Alguien decía por ahí, las redes sociales benditas o malditas, ¿verdad? Porque tienen las dos expresiones, expresan las dos cosas, pero yo creo que en aras de la libertad de expresión, pues qué bueno que existen. Ojalá y existiera un poquito de control en torno a los bots, a algunas cuestiones de que yo he visto, por ejemplo, en unas redes sociales, que hasta si una mujer es asesinada, encuentras comentarios negativos acerca de ellas, o si fue violada, o sea, es increíble cómo puede existir esa conciencia por parte de las personas, pero desde luego que pues nos ha servido para difundir muchos pensamientos feministas a través de los hashtags y los colores. Bueno, yo considero que son positivas las redes sociales. Conocemos muchísimas cosas en minutos y si hacemos buen uso de las redes, creo que es una riqueza. En lo personal, me parece muy interesante que las redes sociales han estado difundiendo muchas historias de mujeres que no conocemos. Estoy pensando de ahora el Día de la Mujer en la Ciencia, que fue el mes pasado. Encontré muchísimas historias de mujeres que han inventado cosas tan importantes como, por decirles, el parabrisas de los carros
o la lavadora de platos que no solo sirve para las mujeres, sino para todas las personas, o cuestiones tan interesantes como las astrónomas que han encontrado un cometa, una estrella, lo que sea. Esta difusión de la ciencia, de la historia de las mujeres, se me hace tan importante porque volvemos al tema, hemos estado muy, muy invisibilizadas en muchos medios y esto me parece interesante. Y sin embargo, como dice la maestra Julieta, tenemos también que tener mucho cuidado con saber de dónde vienen los mensajes, cómo los debemos de tomar y formarnos un criterio. Pero volviendo a lo que les decía al principio de lo que nos permiten hacer en un minuto las redes, antes de venir para acá, unas 2 horas antes, encontré una noticia sobre que con esto de la guerra, que no se le ha dado difusión, a que se acaba de establecer un nuevo código penal talibán, donde las mujeres vuelven a estar totalmente sometidas. Hagan de cuenta que lo que empecé a leer, me figuré a México a mediados del siglo XIX, o a lo mejor a principios, mejor a principios, porque ya después de la mitad del XIX ya teníamos muchos derechos. Es que no las dejan ya volver a salir con el velo, no van a poder expresarse, no van a poder decidir, son propiedad del esposo o del padre. Entonces, tendremos que poner mucha atención y ver que efectivamente a veces hablamos que no tenemos derechos o que no los ejercemos o que no se nos reconocen como pensamos aquí en México, pero si volteamos la mirada a otro lado, debemos de considerar que estamos a 100 grados de una distancia, como por ejemplo lo que les comento de un código penal talibán. Gracias. Jenny. Gracias, maestra. Yo creo que son las dos cosas. Son las redes sociales, son buenas porque creo que democratizaron la información. Al democratizar la información solamente teníamos acceso a la información que se daba en los medios de comunicación tradicionales, y con las redes sociales hace que el alcance a la información sea más fácil para todas las personas. Levante la mano quien no tenga un teléfono el día de hoy en su mano. Todas las personas tienen un teléfono y eso democratiza la información. Pero también hizo daño exclusivamente en el tema de la agenda de los derechos de las mujeres, porque a través de la digitalidad, y es una línea de investigación que yo realizo, que es la violencia digital, a través de las mismas redes sociales se hace el sexting, el doxing, todos estos anglicismos que existen, ¿no? Esta parte del ciberacoso, el doxeo, y todo se hace a través de las redes digitales. Y influye, también le pasa a los hombres, pero se ensaña con las mujeres, ¿no? Y entonces toda esta parte de la digitalidad influye de forma negativa, y no solo eso, ahora con el tema del algoritmo, cómo se maneja la burbuja digital, y yo incluso creo que, y lo hemos manejado, de que el algoritmo es patriarcal, porque cuando decimos que el algoritmo es patriarcal es cuando hablamos de el mundo online y el mundo offline, ¿no? En línea y fuera de línea. Y entonces, lo que pasa en este mundo físico, que hay clasismo, que hay racismo, que hay violencia machista, se traslada al mundo en línea. Y entonces, las mismas violencias que nos pasan en el mundo físico, nos pasan en el mundo digital, ¿no? Y están al alcance no solo de las mujeres, sino también de las niñas, niños. Vemos como una de las plataformas, que no es una red social en sí, pero en el mundo digital, el Roblox, que es un juego de niñas y niños que a través del Roblox hacen violencia para las infancias. Entonces, son estas dos dualidades importantes que democratizan la información, pero se traslada la violencia física al mundo digital. Pero qué interesantes aportaciones. Un aplauso, por supuesto que sí. Muchas gracias por sus aportaciones a nuestras 3 panelistas. Vamos por la tercera ronda, que hemos titulado Propuestas. Igual tenemos entre 3 y 4 minutos por cada participante, y la pregunta es: ¿qué cambios necesitamos impulsar desde los medios de comunicación para avanzar en la igualdad? Julieta, ni modo. Bien.
Yo creo que lo principal es cambiar el lenguaje. A través de los medios de comunicación y de las redes sociales, como ya lo mencionamos, se difunden discursos, se legitiman los discursos, se forma opinión pública y bueno, les comentaba yo que hay muchos casos que todavía podemos observar de redacciones inadecuadas o de expresiones inadecuadas cuando se trata de la voz, el radio, la televisión o las redes sociales, el TikTok, todo lo que tenemos de medios de comunicación. Todavía hay palabras como empezar una nota, andaba sola y la asesinaron. En lugar de decir que asesinaron a una persona, la revictimizan, la culpabilizan y dicen que le pasó porque andaba sola. Y este es solo un ejemplo de lo mucho que se escribe en las redes sociales y también en los medios de comunicación, la forma de expresar, como les decía también el hecho de no entender los términos nuevos que existen, como es, por ejemplo, les decía del asesinato o el homicidio pasional. O sea, eso es algo que al menos a mí me da mucho coraje que lo digan así cuando es un feminicidio. Y bueno, no es solamente esto, sino hay mucho lenguaje. Yo haría que se cambiara, si tuviera una varita mágica diría que se cambie el lenguaje y que el lenguaje sea el adecuado para poder pues fomentar la igualdad y fomentar los derechos de las mujeres. Yo creo que muchos medios se han convertido en aliados del feminismo. Hemos tenido, yo creo que aquí en Durango, hemos tenido apoyo por parte de los medios, pero sí hay algunas veces que nos encontramos a algunas notas que pues las mencionan de otra manera, les cambian el lenguaje de lo que ocurrió y ya no nos están dando un apoyo a lo que dijimos, ¿verdad? Pero creo que también debería de haber normas, por ejemplo, para las redes sociales, porque todas y todos sabemos que hay bots, o sea, hay forma de que ataquen a una persona, que digan, difamen, y no hay forma que yo sepa ahorita que exista que pueda evitarlo. Entonces, mis dos propuestas serían fomentar un lenguaje adecuado para los medios de comunicación y las redes sociales y por otra parte que haya normas que permitan controlar cuando esto no ocurra. No estoy hablando desde luego de hacer un control de los medios, desde luego que no, yo creo en la libertad de expresión en todos sus ámbitos, incluso en los TERIAM, ¿sí? O sea, si quieren expresarse de esa manera tienen su derecho, pero sí algún control porque hay personas que han provocado a través de los medios de comunicación que personas se suiciden, o sea, hay cosas que ocurren, o sea, lo que se dice ahí tiene consecuencias en la vida real y ya me pusieron el amarillo. Gracias, maestra Betty. Gracias. Bueno, mi propuesta también es una propuesta de cambio. Yo me referiría a seguir trabajando para que la imagen de la mujer, en especial en los anuncios y de la televisión, de los medios de comunicación, cambie en el sentido de que no somos el segundo sexo, que no somos débiles, que no estamos dirigidas solo a las labores del hogar. Y sí se ve un cambio. Miren, en días pasados veía un anuncio del INEGI donde salía primero un hombre que era el que estaba haciendo el recorrido del INEGI y tomando los datos. Hace poquito lo cambian y ahora dicen, mi mamá es una empleada del INEGI, recorre el país y oye voces, oye otras opciones. Eso me parece interesante. Creo que la misma intervención de mujeres en los medios de comunicación, allá muchas mujeres estudiando la carrera, que se les pueda hablar de que entiendan la inclusión de género en su trabajo, va a ser muy positivo.
pero es que tenemos que seguir peleando de que no pongan a la mujer para promocionar una loción para caballero, o que si están hablando del tenis no le den al varón que juega tenis como la situación de enfocarlo en lo que hace y sus méritos, y a la tenista de que porque está muy delgada o porque se ve muy guapa, si es que están en la misma situación y realizando la misma actividad, que en este caso es el deporte. Muchas cosas se pueden todavía mejorar. Estaba revisando algunos de las cuestiones de medios de comunicación y me llamó, por ejemplo, la atención un jurado de un premio. Eran puros varones los que estaban para dar el premio, donde había concurso de hombres y mujeres, y yo creo que la visión de la mujer en un jurado para calificar lo que era este premio, que era sobre una cuestión de escritos, también tenía que tener incluida la mujer, porque la visión de la mujer es importante. Entonces, vuelvo a remarcar que hablo de un cambio de entender que la mujer y el hombre son iguales, y que no es el cuerpo de la mujer una cuestión que se debe de exhibir ni para vender, ni para promocionar, ni para decir, por llamaron que un carro es el más veloz. Me acuerdo mucho que llamaron la atención a un anuncio de la agencia de turismo española, porque salía retratado un glúteo de una mujer con un torito y decía España marca, y era como la promoción para que fuera la gente a hacer turismo en España. Fue criticadísimo. Yo me imagino el mismo ejemplo en un hombre, o sea, pues no se iba a hacer, ¿verdad? Entonces, mi propuesta es un cambio. Gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Jenny. Yo tendría dos propuestas. La primera de ellas es la reivindicación de las mujeres en los medios de comunicación. Y esta propuesta la hago no nada más de la reivindicación de mujeres reporteras que hacen un gran trabajo, pero por ejemplo lo veíamos en las marchas de cada 8 de marzo y le decíamos, queremos en medios de comunicación a mujeres. Ay, pues reporteras sí, pero camarógrafos no tenemos, camarógrafas no tenemos. Entonces ahí vemos que hay un sesgo en los medios de comunicación, porque los camarógrafos son hombres y no hay camarógrafas mujeres, y les complicaba mucho a los medios de comunicación. O que los líderes de opinión son hombres y no son mujeres. Aquí sí hay muchas líderes de opinión, pero en la mayoría de nuestro mundo de Durango sí se van más con la nota que dice el comunicador varón. Entonces, la primera de ellas es la reivindicación, porque incluso, y con esto sería la segunda propuesta que tendría importante que hacer. Ahorita conocemos a todos los dueños del internet, que también forman parte de los medios de comunicación. Ubicamos a Mark Zuckerberg, ubicamos a Jeff Bezos, y son todos estos hombres dueños del internet. Pero la primera mujer que fue borrada de la historia, y aquí tengo a la maestra Rosaria, que obviamente habla de Hermilia y reivindica esta historia también, pero una de las mujeres borradas es Ada Lebonés, que fue la primera mujer programadora de generar un código, y que hace que todos los hombres ahora del internet, los CEO, sean dueños del internet. Entonces, ¿qué también pido? Mujeres programadoras, mujeres que dominen el algoritmo. Y en la segunda propuesta es la responsabilidad que tienen que tener las plataformas digitales. Y hablo de forma directa a la responsabilidad de las plataformas digitales, porque entendemos que en un mundo digital, en los medios de comunicación, no podemos controlar los bots, o no podemos controlar quién agrede a los agresores, pero sí
hay personas que controlan estas plataformas. Incluso con el tema del Big Tech y el monopolio del Internet, cuando decíamos, ay, pues nos conectamos al Internet y pensábamos que eran satélites que estaban arriba, pues realmente son canales, conductos que están conectados por toda la parte de los mares. Y entonces, ¿quiénes son dueños de esa infraestructura? ¿Quiénes son los dueños del Internet? ¿Quiénes dominan el algoritmo? ¿Quién hace que la noticia de la guerra no llegue a esta parte? Entonces, yo propondría esas dos cosas. La primera, el tema de la reivindicación de las mujeres en los medios de comunicación, y la segunda, la responsabilidad que tienen que tener los CEOs y las plataformas digitales. Muchísimas gracias, Jenny. De esta manera terminamos la participación de nuestras 3 panelistas y abrimos unas preguntas al público, entre 10 minutos más o menos. Si alguien quiere hacer alguna aportación o preguntar algo a las panelistas, este es el momento. Muy bien, aquí tenemos a los compañeros como cada martes, listos para moverles el micrófono. Nuestro programa cada martes consiste en eso: escuchar a nuestros invitados, pero también dialogar. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad, y van a estar de acuerdo conmigo, de tener 3 especialistas, 3 mujeres que nos dieron en frases muy breves, en ideas muy concretas, cosas muy valiosas. Creo que hicieron un resumen muy bien hecho por los cortos tiempos, pero que eso nos dio la facilidad de aprovecharlos al máximo. Entonces, estamos listos para escucharlos. Bueno, pues sí. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer pues a las panelistas por todas sus aportaciones, a Lupita también, y a nombre pues de directores de revistas y asociados. Nos da mucho orgullo, Lupita, que seas parte de esta organización, y también pues felicitarte por estos 10 años, porque se dicen fácil, como lo han comentado aquí las compañeras, pero es un camino difícil, duro, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, y te reconocemos por esa gran labor, y también por el gran compañerismo y por todo el profesionalismo que le imprimes como parte de esta organización que encabeza nuestro presidente Luis Galván, que no pudo estar aquí con nosotros, pero quien te envía pues la mayor de los éxitos, y que vengan pues muchos años más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, panelistas. Amiga Lupita, más que nada quiero agradecerte y darte una gran felicitación. A lo mejor estuve hace ya años, pero eso fue el inicio de terminar mi libro. A eso vengo a agradecerte, pues esos artículos que escribía para la mujer, también a la mujer desolada, a la mujer que tiene la esperanza, a la mujer que de muchas maneras se encuentra una y mil posibilidades para seguir adelante, y no lo hablaba como un sueño, lo hablaba por la expertise, por mi experiencia de vida. Entonces, agradezco mucho que sigas, te felicito mucho, y espero volver a regresar a escribirte esos artículos que tuvimos hoy bien, muchos comentarios muy bonitos. Felicidades, Lupita, y felicidades. Norma, la escuchamos, le van a llevar el micrófono. Gracias. Norma, ahí le llevan el micrófono. Bueno, felicidades a Lupita, primeramente. La pregunta es para la maestra Julieta. Maestra Julieta, recientemente se aprobó por ahí en España, al parecer, una ley que permite a las personas elegir libremente su orientación sexual desde adolescentes. ¿En qué punto llega la contradicción con la ley Paloma? La que se aprobó recientemente aquí en el Congreso por la cuestión de que las personas, aunque fueran menores de 18 años y tuvieran autorización de sus padres, no podrían ser intervenidas quirúrgicamente desde el punto de vista estético. Y pues lo otro es mucho más profundo, porque implica
cuestiones de orientación sexual. Sí, creo que no se ha aprobado en ninguna parte del país lo de las infancias trans. En España, sí, en el país no. Y bueno, yo creo que las personas deben de ser mayores de edad para tomar decisiones en torno a cualquier tipo de cirugía. Yo estoy de acuerdo con la ley Nicole que se aprobó aquí en Durango a raíz de la muerte de una niña por practicarse cirugías estéticas. Hay una violencia que se denomina violencia estética y que ha estado permeando mucho en las niñas, que ya en lugar de pedir fiesta de cumpleaños de 15, piden una cirugía plástica. Yo estoy con la ley de Durango y creo que las personas necesitan ser mayores de edad para elegir algún cambio en su cuerpo. Gracias por la respuesta, maestra. Solo un comentario extra. Hay aquí una cuestión que permea mucho desde, pues obviamente, como dijeron hace rato la maestra Beatriz, o desde el siglo antepasado, el siglo XIX o XVIII. Pantaleón y sus visitadoras, Pancho Villa y sus Adelitas, X y Y. La cuestión es que siempre sobresale el hombre y las visitadoras pueden ser X o Y o dedicarse a cosas donde otras cobran y otras no, lo hacen por gusto, cualquier actividad que hagan, pero la cuestión es cómo, si ese segmento machista también existe en la literatura, ¿cómo podría adaptarse ese tipo de literatura a una enseñanza o que sea una parte histórica donde también se le dé intervención a donde las mujeres tengan nombre y apellido, no como las musulmanas y su hombre, las 4 musulmanas y su hombre? ¿Es cuánto? Gracias. Buenas tardes a todos. A todos y a todas. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero agradecer en primer término la invitación a este evento, como luego decimos, sui generis, este evento excepcional en el que hemos escuchado las voces de Lupita, con lo que significa, que ya lo dijeron aquí, poder decir que llega a los 10 años de Voces Silenciosas, que yo también lo calificaría como voces de resistencia. Voces Silenciosas es también voces de resistencia, porque es la resistencia lo que ha hecho que la lucha de las mujeres se haya visibilizado, sin que eso quiera decir que está totalmente lograda. Ahora, respecto al tema que han tratado de una manera para ser tan importante y lo han hecho tan puntual, con diferentes facetas, tanto la doctora Beatriz como la maestra Julieta, como una maestra Jenny, de los medios de comunicación. No, ¿saben qué? Estaban hablando y yo recordaba mis inicios en los medios de comunicación. Primero, no podía firmar una nota, aunque yo la elaborara. Primero, no firmarla. Después, el siguiente paso, podía poner mis iniciales y era un triunfo. Y más adelante, ya poder poner mi nombre. Sin embargo, viví una experiencia maravillosa con un hombre que tenía una ideología progresista y que vivía realmente, reconocía el valor de las mujeres. Ese hombre se llamó don Enrique Ramírez y Ramírez, fundó el periódico El Día, y entonces resulta que las mujeres que llegamos al periódico El Día pudimos cubrir las fuentes que era inimaginable que pudiéramos cubrirlas. Y pudimos hacer reportajes y pudimos hacer entrevistas
y nos veían como bichos raros, porque el Excelsior y el Novedades y el Universal, los grandes periódicos de la Ciudad de México, eran ellos los que cubrían las fuentes principales, las fuentes políticas, ya no digamos la presidencia, y en el periódico El Día sí se cubría por una mujer. Imagínense lo que significó ese salto y lo que significó para todas aquellas mujeres jóvenes, lo que nos sirvió en concientización. Se los platico porque está relacionado con los medios. Pero lo que han dicho aquí las compañeras, ya entre las tres tenemos un panorama. Es cierto, los medios informan, pero también desinforman. Los medios visibilizan, pero también invisibilizan. Las redes sociales pueden ser, me pareció excelente la calificación de la maestra Julieta. Benditas redes, malditas redes. ¿Por qué? Porque también, como lo dijo la maestra Jenny, porque las redes entonces se ha establecido la violencia digital, ¿sí? Ahora, ¿que se ha avanzado? Sí, sí se ha avanzado. ¿Que se tiene todavía que seguir adelante? Sí. Y como es un tema inacabable, que no me lo terminaría y que ya me permití tomar el micrófono, yo quiero agradecer de veras el haber podido ser invitada a esta reunión. Yo dije, no me la pierdo. Y luego vi quiénes iban a participar. Y luego Lupita me dice que la hora. Y dije, yo ahí estoy. Y la verdad es que estoy encantada de estar aquí, de vivir esas experiencias que son excepcionales, que son fuera de serie en la vida de cada uno de nosotros, por todo lo que nos dejan, por todo el legado de todas estas compañeras. Ya no digamos la conducción aquí del maestro Eduardo Carreño, que qué barbaridad. Yo decía, se le nota lo feminista, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Oigan, yo quiero aplaudirlas a los 5 que están ahí y darles las gracias a todos ustedes. Tenemos acá, Rubén, una participación de la licenciada. Buenas tardes. Bueno, quiero hacer un comentario. Antes que nada, pues felicidades al maestro Esbardo, así como lo menciona la maestra. Si hay alguien que he tenido el privilegio de conocer que le da ese lugar a las mujeres, que se debe dar siempre, es el maestro Esbardo. Por él conocí este lugar, nos permitió estar aquí, si no mal recuerdo, el año pasado, por ahí dando unas pláticas sobre la educación para los niños. Quiero felicitar a las 4 panelistas. Me parece muy interesante hablar acerca de los derechos y sobre los medios de comunicación. Nada más quiero hacer un comentario por lo que mencionaba el maestro Esbardo al principio. El movimiento feminista pues no solo es de la época de la Revolución Francesa, que si bien ha habido hecho cambios a favor de los derechos de las mujeres a través de la historia, en países como Medio Oriente, aproximadamente en el año 1100 antes de Cristo, se ve la presencia de la mujer. Hubo una gobernadora llamada Débora que le dio muchas victorias al pueblo de Israel. Entonces sí está presente el papel de la mujer en cuestiones teológicas, que a veces no se permita, a lo mejor no en todas las religiones. Orgullosamente estoy estudiando teología y les puedo decir que sí podemos ministrar ante un altar, podemos hacer muchas cosas que a veces se ha mal informado o a veces no se ha estudiado lo necesario, pero sí está la presencia. Mi pregunta es, ahorita, así como lo mencionaba aquí pues las compañeras, y quiero felicitar a la maestra, el saquito de Rosita, porque me encanta, Julieta, por el defender el que no se haya, no se dé el cambio de género en niños menores de edad. Ahorita en redes pues está por ahí, tratan de demandar y de silenciar a Samuel Adrián.
que hizo recientemente un documental sobre el cambio de género en niños menores de edad en Colombia, que si bien pues los niños son niños y somos seres cambiantes, como seres humanos nos puede gustar en un momento el helado de fresa y después el helado de vainilla. Entonces yo creo que me da mucho gusto que aquí en México se proteja la niñez. Y una maestra me enseñó una frase que se me quedó muy grabada: no todo lo antiguo es tan malo, ni lo nuevo es tan bueno. Desgraciadamente, así como lo mencionan, la tecnología es un arma de dos filos y actualmente estamos viviendo problemáticas que son alarmantes, de niños que por retos se han suicidado. Recientemente, no tiene, yo creo que más de 1 año y medio, aquí en el fraccionamiento Huizache, una niña, porque su mamá le llamó la atención de que dejara su celular, pues se le fue con todo a querer pues navajear a su propia mamá. Entonces yo creo que hay que tener como que un equilibrio y defender las diferentes posturas. ¿Qué ustedes propondrían? Porque yo creo que pues todos somos seres humanos y tenemos diferentes formas de pensar, pero mientras que no afecte el derecho del otro, está bien. O sea, ¿qué podrían proponer para que los diferentes pensamientos de los que a lo mejor somos de postura, con todo respeto, pro vida, o sea, totalmente, yo entiendo a veces las situaciones de violaciones, de violencias que puede haber, ¿qué pueden proponer para que toda la vía de pensamientos se respete y no haya imposición, sino que sean respetados y ver los contextos? Porque son diferentes contextos que viven las mujeres y me da gusto que se luche por ellos, pero ¿qué se pudiera proponer para eso? Respecto a la última pregunta, creo que la puedo responder desde mi pensamiento, ¿no? Yo creo que la parte es fundamental el tema de los derechos humanos, ¿no? Y desde ahí, desde una forma jurídica y legal, preponderar el derecho a la vida, porque es un derecho humano, le entendemos, pero también el derecho a la vida digna de las mujeres. Y la vida digna de las mujeres, en muchas de las causales que ya están en Durango, también está el tema de decidir. El primer territorio de las mujeres es nuestro cuerpo. No somos dueñas de nada más que de nosotras mismas. Y si no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, entonces ¿por qué y en qué podemos decidir? Gracias, Jenny. Muchísimas gracias a ustedes por participar en estas preguntas de este conversatorio. Y bueno, muchísimas gracias, Jenny, Julieta. Doctora, muchísimas gracias. Esta tarde así cerramos este conversatorio como una herramienta poderosa para pensar y transformar en nuestra realidad. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas por compartir no solo su conocimiento y trayectoria, sino también su convicción, su experiencia y su compromiso con los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias a todos. Sin duda alguna que un conversatorio muy rico. Yo les recomiendo que lo difundamos todos. Compartan a sus amigos, a sus amigas, a la familia, a niños y niñas, compártanles que puedan ver este programa para escucharlas detenidamente a las panelistas a través de Raúl Mora. Solamente poniendo en el canal de YouTube Raúl Mora sale el programa, el que está en vivo, y ahí se queda. Pero tenemos que compartirlo, no siempre tenemos la oportunidad de escuchar a especialistas y sobre todo a gente sensible que ya tiene muchos años luchando en esto, trabajando, dando vida. Vamos a continuación a entregar reconocimientos de parte de la maestra Lupita a la gente que le da también vida a la revista, desde la primera hasta la última. Y les aseguro que no ha sido fácil para la maestra pues entrevistarse con mucha gente, sugerir, pedir, solicitar apoyos, porque para que esta revista esté viva pues necesita articulistas, necesita fotógrafos, necesita del equipo que la ha hecho rica.
Entonces es el momento de reconocer. Yo le voy a molestar un poquito a la maestra Grecia, que es representante esta tarde de nuestro señor gobernador, del doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, que pase para que nos apoye entregando esos reconocimientos. Nos vamos a poner obviamente de pie nosotros y le vamos a pedir a nuestro querido amigo, el señor Manuel Paredes, que ya sé que está por ahí, que nos acompañe también. Don Manuel, acompáñanos por aquí. Aquí, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Maestra Julieta. Pásale, acompáñanos acá. ¿Cómo están? Y vamos a pedirle primeramente, va a ser de una forma rápida pero muy significativa, con mucha emoción, que pase la maestra Aurora González Moreno. La licenciada Candelaria García. Aquí con licenciada Carmina Guadalupe Ortega Jiménez. Carmina Guadalupe Ortega Jiménez. Gracias, Carmina. Maestra Claudia Lechuga. A nombre de nuestro amigo el doctor Enrique Medina Vidaña, viene la maestra Damaris Martínez Quiñones, vicepresidenta de la Red de Escritores. El licenciado licenciada Gabriela Herrera Matías. Maestra Guillermina Pérez Verdín. La maestra Guillermina. Maestra Isa Ánima. Isa Ánima. Maestro Jonathan Flores Victorino. Gracias. Maestra María Antonia Méndez Salas. Maestra Marisa Galindo Prendes. ¿Prendes? Ah, sí. No lo había oído. Sí, Prendes. Licenciado Raúl Posada Ávila. Licenciado Sergio Sánchez Carrasco. Maestra Rosa Esperanza Gaucín Morales.
Rosa Esperanza Gaucín Morales. Rosa. Licenciada Citlali Zoe Sánchez Balbuena. ¿Me puedo poner aquí en medio? Sí, claro. Licenciada Liliana Ortiz. Citlali está recibiendo en este momento y sigue Liliana Ortiz. Bravo. Licenciado Alfonso Gaitán. Fotógrafo principal y profesional. Ahora acá Alfonso para que Lupita, ahora Alfonso para que se tome como bravo. Raimundo Cervantes. Bravo. Felicidades, Raimundo. Muchas gracias. Estos han sido los reconocimientos. Sí, cómo no, sigue aquí. Jennifer, que también ha escrito en la revista. Ah, muy bien. Hola. Gracias. Bravo. Así sí, también. Aplauso para la maestra Julieta Hernández. Gracias. Para Betty también. Está justo a tiempo. Pero que se vea el Bien, pues antes de que tomen sus asientos, don Manuel y Grecia, vamos a pedirle que nos acompañen. Cada martes el programa entregamos un reconocimiento que en 3 años es exactamente igual. Tenemos nuestra marca ya establecida. Entonces, la maestra Grecia va a darle lectura y entregar el primero. El Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través del Museo Francisco Villa, otorga el presente reconocimiento a la doctora Beatriz Elena Valle Salas por su valioso apoyo en la preservación y rescate de la historia y la narrativa tradicional de nuestro estado y país, en el marco del programa Tardes de Relatos y Leyendas, Llueve, Trueno y Relampagué, en el Museo Francisco Villa. Victoria de Durango, Durango, a 3 de marzo del 2026, profesor Esbardo Carreño Díaz, director del Museo Francisco Villa. Gracias. El Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través del Museo Francisco Villa, otorga el presente reconocimiento a la maestra Julieta Hernández Camargo por su valioso apoyo en la presentación y rescate de la historia y la narrativa tradicional de nuestro estado y país en el marco del programa Tardes de Relatos y Leyendas,
Llueve, truene o relampaguee en el Museo Francisco Villa. Victoria de Durango, Durango, a 3 de marzo del 2026, firma el profesor Esbardo Carreño Díaz, director del Museo Francisco Villa. Enhorabuena. Con la misma lectura, el Museo Francisco Villa otorga el presente reconocimiento a la maestra Jennifer de la Torre Delfín. Gracias, Jennifer. Bueno, este reconocimiento es para la maestra, me tocó, maestra Guadalupe Herrera Alvarado, y para ustedes un gran aplauso para nuestra querida Lupita, que hoy cumple 10 años de Voces Silenciosas. Muchas felicidades, Lupita, una distinción para mí. De esta manera vamos a concluir nuestro programa el día de hoy. Antes doy la palabra a la maestra Lupita para que cierre y les haga una invitación a degustar, pero sí quisiera que nos lleváramos dos encargos. El primero, difundir nuestro programa a través de Raúl Mora. Ahí lo encuentran, Raúl Mora, y ahí sale, porque yo quisiera que todo mundo las escuchara, las volviéramos a escuchar con calma y siguiéramos esos consejos y esas propuestas y esas posturas, sobre todo, posturas ideológicas de nuestras panelistas. Pero también creo que marzo más que el día 8, es un mes de reflexión y de acción. Creo que es muy importante. La mayoría tenemos ya nietos, algunos tienen sus hijos pequeños, yo ya tengo nietos, pero aun cuando las cosas han cambiado mucho, y eso lo notamos entre hijos y nietos, mis hijos ya son adultos, no muy grandes, pero ya son adultos, ya están en sus profesiones. Pero tengo 2 nietos que por azares del destino me toca tener en casa como hijos, y veo esa gran diferencia, y creo que mucho tiene que ver sus maestros. Mis hijos son 3 varones. Mis hijos, cuando estaban en quinto, sexto, me decían: papá, es que voy a ir mañana en la tarde a la casa de mi amiguito Edgar. Mi hijo, ¿y quién va a estar en la casa? Pues su papá, él va a venir por nosotros, vamos a hacer unos juegos, o vamos a esto, o vamos al otro. Pero siempre o iban a la casa del amiguito o los amiguitos venían. Pero mis hijos siempre me hablaron de sus amiguitos. Mis nietos, así con una naturalidad maravillosa: Tito, es que va a venir Jennifer, va a estar ahora en la tarde conmigo. ¿Quién la va a traer, mijo? Su mamá, y ella misma la va a llevar. Y ellos mismos van con sus amigas y sus amigas a su casa. Y lo mismo es amigos que amigas. Es una generación que yo como abuelo lo veo y lo vivo diferente. Quizá ustedes también, pero influye mucho que los maestros, el trabajo que están haciendo los docentes en sus escuelas es maravilloso. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes hay esa inclusión. Ojalá y así sea en todos lados. Yo lo percibo así dentro de mi entorno. Pero si no es así, vamos a provocarlo. No tiene por qué ser diferente el tener una amiguita que un amiguito. Podemos compartir amigos y amigas, por supuesto. Entonces, eso es muy valioso. Vamos a irnos con ese concepto. Se les hará raro nuestro programa, pero así es nuestro programa en vivo. Todos los martes, al final, con los panelistas, nos tomamos una foto conjunta. Y Raúl aprendió ya la lección de Sagoto: si no salimos guapos, no toma la foto.
Vénganse a la foto, acompañemos a estas grandes mujeres, a estas grandes panelistas, felicitemos a este 10º aniversario y Lupita va a cerrar con una invitación. Sí, no, yo nada más